En este tutorial vamos a ver cómo crear una infografía como la que vemos en las carreras de Fórmula 1, donde aparece la posición de los pilotos en pista en tiempo real. Como estarás viendo, la imagen en pantalla no corresponde a una carrera de Fórmula 1. Por temas de derechos de autor he usado un vídeo libre de copyright. Pero la infografía sí se corresponde con lo visto en los últimos grandes premios. El diseño a priori es bastante sencillo, pero recrearlo en After Effects nos puede servir para ver algunos conceptos clave cuando nos toca trazar formas, alinear capas de forma a un trazado, emparentar capas... En definitiva, pequeñas cositas que son muy útiles en el día a día con After. ¡Vamos allá! Lo primero que yo hago es crear el trazado de la pista en una capa de forma. Tengo por aquí una imagen con el trazado que voy a usar de guía y una vez la tengo colocada, le bajo la opacidad, bloqueo la capa y ya puedo trazar por encima. Yo prefiero ir trazando los puntos en las zonas clave, sin preocuparme de la curvatura, que me quede como una forma poligonal. A ver, voy a quitarle el relleno. Vale, le cambio el color al trazo. Y ahora sí, una vez que ya tengo la forma global, puedo ir modificando los puntos de anclaje para dar la curvatura que necesito. Para modificar un punto y que nos aparezcan los manejadores, tenemos que mantener pulsada la tecla Alt y hacer clic encima del punto. Y ya con los manejadores, es cuestión de ir jugando hasta que la curva tenga la forma que busquemos. Completado el trazado, ya puedo ocultar la imagen que he usado de guía. Renombro la capa de forma a circuito y voy a aumentarle un poco el grosor a la línea. Cambio el color a blanco y lo que voy a hacer es renombrar también la forma a línea exterior. Duplicarla, renombrar la nueva forma a línea interior y además de cambiarle el color a negro, también le reduzco el grosor. Con el trazado del circuito hecho, ya podemos empezar a crear los círculos que representan a los pilotos. Creo un primer círculo de color... de color rojo. Le reduzco el tamaño. Voy a nombrar la capa al nombre del piloto, le cambio el color a rojo. Y como lo que quiero es que el círculo vaya siguiendo el contorno del trazado, puedo venirme a la capa circuito, en uno de los trazados interiores crear un keyframe y pulso el atajo de copiar, es decir, control más C. Vuelvo a la capa del círculo, creo también un keyframe y pulso el atajo de pegar, es decir, control más V. Al hacer esa operación, nos ha aparecido el trazado de desplazamiento en la capa. Es posible que tengas la sensación de que el círculo ha desaparecido. Esto es porque al pegar el trazado, el círculo se nos ha desplazado porque hay un desfase con el punto de anclaje de la forma. Aquí está el círculo. Vamos a recolocarlo, cambiando los valores de su posición. Y si te fijas, en la capa también se han creado unos keyframes en modo de desplazamiento continuo, que nos vienen genial porque con mover únicamente el primer o el último frame controlaremos la velocidad de desplazamiento de todo el movimiento. Pero eso lo veremos luego. Ahora lo que nos interesa es ver que, si vamos avanzando por la línea de tiempo, el círculo no va dentro de la pista. Esto es porque no está acorde al punto de anclaje de la forma. Antes no lo he ajustado bien y sigue habiendo un pequeño desfase que tenemos que arreglar. Nos volvemos a los parámetros de la forma y la posición se la voy a dejar a... voy a ponérsela a 0. Y ahora sí, ya vemos que el círculo se desplaza perfectamente centrado en la pista.
Voy a aprovechar para retocar los keyframes para que el desplazamiento sea un poquito más sostenido. Y como normalmente cuando vemos el círculo de los pilotos vemos también al lado sus iniciales, pues voy a ponerle por aquí un título con las iniciales de Sainz. He usado el primer texto medio similar que he encontrado. Lo único que sí he querido añadir es un contorno fino en el exterior de las letras de color negro. Y con este texto lo que tendremos que hacer es desplazarlo al lado del círculo que toque, y una vez que lo tengamos en posición, usar el pwip para emparentarlo con el nombre y que el desplazamiento vaya sincronizado. No sé qué ha pasado, que me ha desaparecido todo. Ah, vale, es que he usado el apartado que no tocaba. He usado el pwip con el trackmat y no con el apartado de emparentar capas. Voy a deshacer el link, hago visible la capa del nombre y ahora sí emparento con la capa del círculo. Voy a ajustar un poco la posición. Y ya tendríamos listo al primer piloto. Ahora voy a aprovechar para incorporar una expresión, que nos va a permitir que el movimiento se reproduzca en bucle sin necesidad de incorporar más keyframes. En el apartado de posición tenemos que venirnos a activar las expresiones y escribimos loop out. Ya está, no es necesario nada más. Vamos a reproducir para ver que al llegar al final de los keyframes el movimiento va a continuar a un ritmo constante y va a durar mientras dure la capa. Podemos hacerlo todo lo larga que nos interese. Y vamos a seguir contando con la ventaja de que, modificando los keyframes originales, modificamos la velocidad de todo el conjunto. Ahora lo que voy a hacer es repetir exactamente el mismo proceso para crear dos pilotos más y que no nos quede tan monótona la infografía. Bien, creados los pilotos, lo que quiero añadir ahora es el indicador de la dirección del viento. La base de este indicador es un triángulo, y para crear triángulos tenemos que seleccionar la forma Polystar y con esta forma seleccionada podemos iniciar un nuevo trazado y ajustar el número de vértices que necesitemos. Si pulsamos sobre la flecha de dirección arriba añadimos vértices y si pulsamos la flecha abajo reducimos el número de vértices. Ahora convierto la forma a Bezier Path para que nos deje modificar los puntos. Me voy a cargar estos tres que no los necesito. Voy a cambiar el color de la capa para ver mejor las líneas y le doy la forma que busco. Vale, con el triángulo ya definido voy a reducirle el tamaño y voy a configurarle un desplazamiento muy simple de abajo hacia arriba. Le voy a tocar también la opacidad, ya que quiero que se desplace y desaparezca. Y la idea vuelve a ser tener este movimiento todo el rato en bucle, para lo que volvemos a usar la expresión loop out. Eso sí, mira lo que pasa cuando ponemos en bucle dos parámetros si no los sincronizamos correctamente. Tenemos un efecto estroboscópico curioso. Para evitar esto y conservar la animación que hemos diseñado, necesitamos que los keyframes de inicio y final coincidan, así que hay que crear nuevos keyframes en las pistas que corresponda. Y así sí, la animación no se desfasa. Lo que sí veo es que la repetición va muy rápida. Voy a dejar más espacio con los keyframes finales en los que la flecha desaparece. Vale, ahora sí estoy conforme con la animación en bucle. Así que me voy a la capa, renombro la forma a flecha
y voy a usar varios repetidores para crear varias hileras de flechas. Voy a usar un segundo repetidor para crear una fila desfasada con respecto a la primera. Y ahora ya sí, un tercer y último repetidor para repetir las veces que nos haga falta. Muevo todo el conjunto para que quede encima del circuito. Y algo he hecho mal porque se están moviendo como no toca. Vale, al desplazar la posición he creado un keyframe nuevo y se me ha desfasado el bucle. Entonces, para desplazar las flechas sin liarla, ponemos el lector encima de uno de los keyframes, seleccionamos todos y desplazamos. Y ahora sí tenemos la animación buscada y en el lugar que queremos. Lo siguiente que voy a hacer es crear un nuevo sólido. Aprovecho para renombrar la capa a viento y puedo volver a la capa circuito, usar el keyframe que creamos antes para copiar el trazado, pulso Control más C y si vuelvo al sólido que vengo de crear y hago como si fuera a crear una nueva máscara, creo un primer punto, pulso Control más V y ya tengo una máscara que se corresponde con el trazado del circuito. Para que la máscara funcione como toca, tenemos que cambiarle el modo a añadir o add. Y lo que voy a hacer yo también es aumentar el feather y un poquito la expansión de máscara. Vale, pues ahora cambiamos el modo de la capa viento para que la máscara actúe como toca y ya tendríamos el diseño buscado. Ahora bien, si queremos rotar las flechas porque queremos indicar otra dirección para el viento y usamos el parámetro rotación, vamos a ver que tenemos un problema, porque aunque la dirección de las flechas cambia, el movimiento sigue produciéndose de arriba a abajo. La solución a este problema pasa por no usar la rotación de la capa, sino crearse un nulo nuevo y usarlo como un control auxiliar de rotación. Voy a cambiarle el color y ajustarle el punto de anclaje, emparento las capas, un poquito más de ajuste y ahora sí, vemos que las flechas están bien orientadas y se mueven como queremos. Perfecto. Y a partir de aquí, pues ya podemos ordenar la aparición de elementos como más nos interese. A ver, aquí tengo un problemilla porque los keyframes no están situados al inicio de la capa. Ahora sí, el efecto funciona como quiero y ya cada uno pues a usar la infografía como más le interese. Espero que lo visto en el vídeo te haya resultado interesante, quizás te haya descubierto algo nuevo. Sea como sea, gracias por verlo y apoyar el canal. Un saludo.